Muchas gracias a las autoridades de la UNCAUS, ¿sí? Detrás de este link hay un equipo de trabajo allí, coordinado por el contador Axel Matoff, que está a cargo de estas licenciaturas que llevamos adelante. Así que muchas gracias, UNCAUS. Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase, nuestra segunda clase, en este caso, de este seminario de epistemología de la educación física. Y mientras se van sumando los demás compañeros del grupo, a mí me gustaría que me vayan comentando, como les decía, si es posible, cómo estuvieron con las lecturas que les había indicado en este entretiempo, digamos, ¿sí? Les dejé dos textos relativamente breves, si pudieron mirarlos, si pudieron leerlos, y si fundamentalmente si fueron comprensibles o no. Buen día. Profe Claudia, ¿estás acá? ¿Alguien quiere comentar algo? Pueden abrir el micrófono o comentar ahí en el chat respecto de estas lecturas. Yo mientras les voy a hacer una pregunta. Quiero saber, ¿quiénes de ustedes vieron epistemología en la formación de base? O sea, ¿quiénes tuvieron epistemología o epistemología de la educación física en su formación del profesorado? Pueden abrir el micrófono y hacer el comentario mientras estamos en este en la pre-tarea. Solange, vos viste epistemología de la educación física, muy bien. ¿Alguien más? No sé, los planes de estudio tuvimos en la licenciatura como muy básico, ok. Bueno, aclaro, Miriam está cursando una maestría y para acreditar este seminario está tomando estas clases, por eso. Bien, 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 bien. Bien, Solange. ¿Alguien más vio epistemología? Perdón, a ver qué decías. Juliana dice, yo empecé por metodología de las ciencias sociales, hasta ahora bien, igual es poco lo que pude leer. Leer a 10 es interesante y se comprende. Bien, perfecto. Julia también dice que la vieron. Bien, ya también está la profe Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? No te estaba viendo. Tu micrófono igual está apagado, pero bueno. Bueno, si les parece, vamos a... perfecto, muy bien, está bien. Si les parece, podemos empezar. La idea es que voy a hacer una revisión de la primera clase. Voy a avanzar con unos temas y la profe Claudia va a avanzar con otro tema. Vamos a intentar cerrar los contenidos del campo estrictamente epistemológico. Entonces nos queda el sábado que viene
el desarrollo del módulo específico de didáctica de epistemología de la educación física. ¿Ok? Bien, ustedes recordarán que en la clase pasada eh, yo había planteado básicamente una suerte de ubicación de esta disciplina, de ubicación de la epistemología dentro del campo filosófico. ¿Sí? Yo les dije a ustedes que la epistemología es una disciplina filosófica que se ocupa de pensar las condiciones en que se produce, se valida y circula el conocimiento científico. Y también les dije que la epistemología en general tiene como dos grandes líneas o corrientes en su ¿cómo es? En su conformación, en su constitución histórica, que esas dos grandes tradiciones se conocen con el nombre de epistemología clásica o concepción heredada de la ciencia, y la segunda línea se conoce con el nombre de epistemología crítica o concepción ampliada de la ciencia o epistemología ampliada. Básicamente, también creo que les dije que la epistemología clásica es heredera de las concepciones positivistas. El positivismo es una corriente que también lo señalé, surge en Francia con Augusto Comte y que básicamente entiende que la ciencia es el modo, ¿sí?, más acabado y perfecto que tiene la humanidad para poder explicar la realidad, para poder explicar el funcionamiento del mundo, y que ese modo de explicación del mundo y de la realidad fundamentalmente lo que hace es tomar unos parámetros para poder proceder, ¿no? Esos parámetros tienen que ver con la posibilidad de entender como estrictamente científico aquello que puede ser observado, medido, ¿sí? Registrado, sometido a diferentes registros, ¿sí? Básicamente aquello que es del orden de lo cuantificable. Entonces, el positivismo, que es un movimiento del siglo XIX, nutre las bases, sienta las bases para que en el siglo XX surja esta disciplina llamada epistemología a partir de esa reunión del Círculo de Viena en la década del 20, que de alguna manera establece una suerte de programa, ¿sí?, de programa para poder llevar adelante lo que el mismísimo Mario Bunge, un epistemólogo argentino muy conocido, un investigador de fuste, un reconocido académico y prestigioso que en La Noche de los Bastones Largos, no sé si conocen de qué se trata, fue uno de las víctimas de La Noche de los Bastones Largos y produjo lo que produjo la diáspora, o sea, la huida en masa, el exilio en masa de muchísimos científicos, ¿sí? Que pertenecían a nuestras universidades. Estamos hablando de La Noche de los Bastones Largos, del año 66, durante el gobierno dictatorial de Onganía, que ingresan las fuerzas a las universidades y a fuerza de bastonazos los sacan de las aulas o de los laboratorios. Una de estas personalidades del mundo de la ciencia es Mario Bunge, y él, junto a un grupo de otros científicos, se radica en Canadá. Y bueno, él es un científico que luego deviene epistemólogo, o sea, es alguien que hace reflexión filosófica sobre la producción científica. Y en uno de sus libros eh, define a la epistemología como aquella disciplina, escuchen bien esto, aquella disciplina que patrulla, dice así, patrulla las fronteras de la ciencia. Fíjense, entonces en esa visión, la epistemología es una suerte de gendarmería, ¿sí?, que marca los límites de lo que es, de lo que no es ciencia, ¿se entiende? Es una imagen muy fuerte, ¿no? Digo, está vinculada a las fuerzas de seguridad, digo, una disciplina muy dura que va a establecer seguramente parámetros también muy duros respecto de qué es lo que se puede considerar ciencia de aquello que no lo es. De todas maneras, algo de esto está digamos, en los genes de la epistemología y tiene que ver con un debate que después se va a dar también mucho más inextenso a partir de la idea de criterios de demarcación. O sea, ¿cuál es el criterio para demarcar los límites entre lo que es ciencia de lo que no lo es?
Entonces, ya les voy a dejar una tarea que quiero que tomen nota para la próxima clase, para nuestro próximo encuentro, que va a ser la semana que viene, el sábado que viene más temprano, ¿sí? Ahí podemos reunirnos a las 10:30 de la mañana para trabajar estos temas de epistemología de la educación física puntualmente. Yo quiero dejarles ya la consigna. La consigna es, ¿qué cosa es la educación física? O sea, ¿qué es la educación física en términos epistemológicos? O sea, ¿es una ciencia, es una disciplina, es un conjunto de disciplinas, es un campo de saberes? Eh, de dónde procede? ¿Cómo se constituye? Lo que ustedes tengan a mano, ¿sí? Lo que ustedes por ahí pudieron construir en la etapa de formación, en el profesorado, o en algún curso que hicieron, en alguna otra materia. Sé que con Eugenio Paulone ustedes trabajaron algunas cuestiones vinculadas a esto también, así que va a estar bueno que en la clase que viene empiecen ustedes hablando un poco acerca de estas cosas, o sea, leyendo un poco esos apuntes que puedan construir. ¿Queda claro? O sea, para la próxima clase entonces les pido esta actividad. Ahora sí, continúo. Entonces, la epistemología establece una suerte de punto de marcación, de criterio de marcación de lo que es ciencia de lo que no lo es, les decía. Porque básicamente lo que está en juego cuando hablamos de epistemología es justamente la búsqueda de un criterio de verdad, de un criterio que garantice la verdad de lo que se dice en ese campo de saberes. No sé si ustedes alguna vez se preguntaron, ¿qué es lo que hace que nosotros consideremos a la psicología como una ciencia, pero cuando alguien nos habla de la parapsicología, nosotros ponemos cara, como diciendo, qué chantapufi qué chantapufi eso, ¿sí? O qué chantada esa, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes se hicieron esa pregunta. ¿Dónde está la línea demarcatoria entre aquello que se dice o se establece como ciencia de aquello que no lo es? Entonces, en ese sentido, hay dos cuestiones que nosotros tenemos que analizar. Una es la noción de verdad, ¿sí? La idea, el concepto verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Uno podría decir, bueno, la verdad, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Y la otra cuestión es, ¿desde qué métodos se valida la verdad científica? Entonces, respecto de esta primera cuestión, yo voy a hacer una introducción y luego le voy a ceder la palabra a la profe Claudia. La verdad, en realidad, no se puede decir de una sola manera. O sea, hay al menos dos grandes visiones que históricamente se constituyeron en torno de la idea de verdad. La primera es la que establece Aristóteles con su famosa teoría correspondentista, ¿sí? O teoría de la correspondencia. Esta posición dice que la verdad es aquello, ¿sí?, que establece una relación de correspondencia entre el enunciado, entre las palabras y las cosas, entre el enunciado y la cosa a la cual el enunciado nombra o define. Entonces, si yo digo, eh, el mate está frío o el mate está caliente, ese enunciado es verdadero sí y solo si el mate está frío o el mate está caliente. ¿Se entiende? O sea, allí tengo solamente la posibilidad de decir de ese enunciado que es verdad o que es falso, que es verdadero o que es falso. Pero resulta que mucho más contemporáneamente Nietzsche va a plantear que la verdad en realidad es una construcción. Es una construcción que no está exenta de la lucha, dice él, de la lucha entre dos espadas. Y esas espadas están metaforizando la idea de los poderes que circulan, de los intereses que circulan cuando se va a constituir una verdad. Pero no solo eso, Nietzsche va a decir, la verdad en realidad es el producto de un acuerdo al que llegamos los seres humanos, no sin antes haber luchado, haber pujado, haber generado ese agón, esa guerra entre esas espadas que son los puntos de interés que están en pugna. Y además, esa verdad que se dice ejerciendo una violencia simbólica, porque si yo a esto, llamo Pared, ¿sí? Yo nunca le pregunté, señora Pared, ¿a usted le gusta que yo la llame Pared? ¿Usted es una señora? ¿Es un señor? ¿Qué cosa es usted? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy ironizando, pero digo, nosotros ejercemos una violencia simbólica al nombrar a las cosas con nuestros propios criterios, con nuestras propias categorías, pero fundamentalmente con nuestra propia concepción de la verdad.
Y la verdad también tiene una historia. No es lo mismo hablar de verdad en la antigüedad y el medioevo que hablar de verdad a partir de la modernidad o que hablar de verdad hoy, en esta actualidad. Hay un texto que yo les voy a hacer circular luego por el grupo, que es de Rubén Pardo. Por eso no quiero que se demoren ustedes con las lecturas, porque los textos sostienen, digamos, el ejercicio de aprender algunas cuestiones de epistemología, ¿no? Entonces, Rubén Pardo dice que hay como al menos tres paradigmas, tres grandes momentos en la historia de la verdad. Un primer momento al cual le llama premoderno, un segundo momento al cual le llama moderno, y un tercer momento que él denomina paradigma actual, en el cual hay un debate entre tardomodernos y posmodernos. En la antigüedad, yo voy a decirlo muy rápidamente, después ustedes van a tener el texto para revisar esto y para articular con lo que les va a proponer hoy la profe Claudia, pero básicamente en la antigüedad lo que prima es esta idea de que la verdad se constituye a partir de la relación que establece el sabio como un contemplador. O sea, el sabio contempla el mundo, contempla el cosmos, contempla esa realidad que lo circunda y da cuenta, podríamos decir, escribe acerca de eso que observa, ¿sí? A partir de básicamente un proceso de no intervención sobre el mundo, ¿sí? Describe lo que ve. Y ahí aparece una idea que se sostiene durante la antigüedad y el medioevo, ¿sí? De ese ideal del sabio de la antigüedad. Pero resulta que en la modernidad, la verdad implica la construcción de unas leyes, ¿sí? Para que hay una imagen muy fuerte que, que, que señala Kant. Dice, bueno, el científico escribe, ¿sí? Unas leyes acerca de leyes como regularidades, ¿no? Como aquello que regularmente ocurre, ¿sí? O sea, si yo pongo agua a hervir, el agua siempre va a hervir en condiciones, en las mismas condiciones a 100 grados centígrados, bla, 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 bla. Esa regularidad es la ley, ¿sí? La ley científica, estamos hablando, ¿no? Entonces dice, yo, o sea, el científico escribe unas leyes acerca del funcionamiento de la naturaleza y va al mundo, va a la naturaleza, eh, porque allí encuentro, ¿sí? En la naturaleza tengo que encontrar lo que yo definí de antemano acerca de su funcionamiento. Y voy entonces en la otra mano con un látigo para que la naturaleza me responda de acuerdo a esas leyes que yo escribí acerca de ella. Este es un ideal de una ciencia ya no pasiva, que no interviene, que no se mete. Aquí, en realidad, aparece otra idea. Aquí aparece la idea de la intervención sobre la naturaleza y sobre el mundo. Intervención que llega a generar un desguace de los propios recursos. La ciencia moderna produce grandes beneficios para la humanidad, como el descubrimiento, por ejemplo, de medicinas para curar de pandemias que han existido en otro momento, ¿sí? Pero también produce efectos tremendos y esos efectos los hemos podido notar con mucha claridad, sobre todo en los primeros tiempos de una cuarentena mundial en el que se empezó a regenerar y a reconstituir aspectos del mundo natural, ¿verdad? Entonces, en este segundo paradigma, según Pardo, lo que hay es un modelo de intervención sobre la realidad y sobre el mundo, en el cual esa ciencia ingresa ahí para hacerla útil, para poder tomar utilidad de ese mundo sobre el cual está interviniendo. Y es ahí donde la ciencia deviene tecnología, digamos. O sea, yo tengo la ciencia que escribe las leyes o las regularidades desde las cuales debería funcionar el mundo y entonces va al mundo con ellas para que el mundo responda de acuerdo a esas leyes, toma ese insumo y con ese insumo construye tecnología. Y es una idea fuerte de verdad. La racionalidad científica es una racionalidad muy fuerte durante toda la modernidad. A partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo las últimas décadas, se empieza a dar un cuestionamiento de ese esquema en el paradigma actual a partir de un debate también intelectual entre dos grandes posiciones. La posición de los
posmodernos y la posición de los tardomodernos. En realidad, esta discusión que es intelectual se inicia con un filósofo francés llamado Jean-François Lyotard, que escribe una obra llamada La condición posmoderna, donde describe una suerte de clima epocal distinto, en el que dice que, entre otras cosas, la idea de verdad resulta ya una idea débil, una idea frágil, ya no es la idea fuerte de intervención sobre el mundo, y que en todo caso ese proceso de expoliación nos llevó a circunstancias absolutamente abismales, ¿no? Entonces, otro filósofo, en este caso alemán, llamado Jürgen Habermas, responde diciendo que la posmodernidad no es tal y que en todo caso lo que tenemos es una modernidad tardía, o sea, estamos en una espera de que la modernidad cumpla las promesas que nos había hecho. ¿Y cuáles eran las promesas de la modernidad? Básicamente, esas promesas se pueden resumir en tres planos. En el plano de la ética, la idea de una ley moral universal que haga que todos actuemos de la misma manera y que todos actuemos conforme a un deber. Entonces, en esa circunstancia, nadie le jodería la vida al otro, ¿no? En el plano de la estética, el arte saldría a la calle, el arte se encontraría a disposición, entonces cada uno de nosotros podría tener experiencia estética sin necesidad de ir a un museo y pagar, por ejemplo, para ver determinada obra de arte. Y en el plano del conocimiento, la ciencia iba a generar la posibilidad de un progreso indefinido para la humanidad. ¿Qué es esta idea del progreso indefinido para la humanidad? Idea muy presente en el positivismo, que en la medida en que la ciencia avance, según esa posición, se van a acabar los grandes males del mundo. Se acaban las guerras, se acaba el hambre, se acaban las enfermedades y vamos a tener casi vida eterna. Esas son las promesas de la modernidad, pero resulta que la modernidad, en realidad, dicen los posmodernos, nos engañó. Hay una frase de Nietzsche que toma Lyotard, dice, ¿quién ha tomado la esponja y nos ha borrado el horizonte? ¿Quién ha tomado la esponja, el borrador y nos ha limpiado, nos ha borrado el horizonte? ¿Qué quiere decir esa frase de Nietzsche? Básicamente que todas esas promesas de la modernidad, todas esas ideas fuertes de la modernidad, han quedado en la nada, no se han cumplido, hemos perdido el horizonte, hemos perdido la brújula y estamos a la deriva. Entonces, Lyotard, retomando esa idea, expresa una conciencia melancólica, una conciencia triste de que las promesas de la modernidad no acontecieron y por lo tanto plantea que estamos en presencia de otro clima epocal llamado posmodernidad. La posmodernidad, en términos filosóficos, es un clima de época, es una sensación, una concepción, un modo de entender el mundo y un modo de constituirnos subjetivamente nosotros absolutamente distinto de esa idea fuerte de verdad en la que nos constituyó en la modernidad. Pero resulta que Habermas le dice, no, en realidad no es que estamos en presencia de otra época, de otro clima de época. En realidad lo que estamos es esperando que la modernidad acontezca. Por eso estos se van a llamar tardomodernos, o sea, son aquellos que propugnan una modernidad tardía. ¿Se entiende la diferencia entre posmodernos y tardomodernos? O sea, los posmodernos dicen, bueno, ya estamos, fines del siglo XX, década del 80, del 90, dicen, en realidad estamos en presencia de otra conciencia histórica. Y los tardomodernos dicen, no, no, momento, no estamos en presencia de otra época histórica. Estamos esperando que la modernidad y sus promesas finalmente se concreten. Esa es una discusión en la que nos enganchamos filósofos, pedagogos, cientistas sociales, comunicadores y demás durante mucho tiempo, sobre todo en los 90 y en la primera década del 2000, ¿sí? A mí, yo leí muchísimo sobre esto, tengo un montón de material en mi biblioteca sobre este debate, porque en su momento me había encarnizado, me había parecido súper, súper interesante. Hoy ya me parece una huevada, ¿qué quieren que les diga? Bueno, no es muy académico el mote que le acabo de poner, pero sigue apareciendo, sobre todo en las didácticas a veces o en los sujetos de la educación, ideas como, por ejemplo, eh, perfil del alumno posmoderno, perfil del profesor posmoderno,
la educación y la posmodernidad, no sé. Yo no sé si es tan así, digamos. O sea, yo creo que nosotros somos una mezcla de conciencias epocales, inclusive mixturadas. En muchos aspectos tenemos una concepción más posmoderna acerca del mundo y en otros todavía seguimos siendo modernos. La escuela es una institución heredera de la modernidad y que sostiene los valores de la modernidad y que cree a futuro en esos valores de la modernidad. Pero nosotros como sujetos que ejecutamos una práctica en las escuelas, en muchos sentidos hoy nos hemos relajado, por ejemplo, de ciertos ritos y de ciertas formalidades que tuvo la escuela moderna históricamente y que en determinado momento, si no se llevaban adelante, se sancionaban duramente. Hoy hay como una suerte de respuesta apática inclusive frente a ciertas circunstancias. No estoy haciendo un juicio de valores, no estoy diciendo que una cosa esté bien o mal, no estoy diciendo eso, estoy haciendo una descripción de lo que observo en la realidad. A mí no me escandaliza, me parece que somos habitantes de este presente, de esta contemporaneidad, de esta coyuntura histórica, inclusive de esta excepcionalidad en la que estamos, que es el mundo atravesado por la pandemia y en medio de una cuarentena. No me asusta, no me escandaliza. Es más, si me asustara y me escandalizara, yo me tendría que dedicar a otra cosa, porque yo creo que cuando alguien se asusta y se escandaliza en el mundo de la educación, directamente tapona, obtura toda posibilidad de diálogo intergeneracional. Y finalmente, ¿qué es la educación, muchachas y muchachos? Un diálogo entre generaciones, es eso. Es el diálogo que establecemos nosotros, que somos representantes del mundo adulto frente a las nuevas generaciones. Y se supone que nosotros tenemos algo que hay que pasarle a esas nuevas generaciones. Ese algo que hay que pasarle a las nuevas generaciones se dice contenido, se dice conocimiento, se dice valores, se dice, no sé, temas, lo que fuere. Pero básicamente se supone que la sociedad entiende que la educación es valiosa, por eso hace, digamos, una inversión, ¿sí? Que la educación es valiosa para poder pasar a las nuevas generaciones eso que nos ha costado mucho construir o conseguir y que se ha configurado como conocimiento. Dicho esto, a mí me gustaría hacer una breve referencia a la cuestión a la cuestión de la que va a hablar la profe Claudia Núñez. Ustedes saben que para lograr encontrar un punto de demarcación, ¿sí?, entre aquello que se considera ciencia de lo que no lo es, hay una obsesión en el campo epistemológico por los métodos de validación del conocimiento científico. Entonces, cuando surge el Círculo de Viena, en las primeras décadas del siglo XX, acuerdan que el método modelo, ¿sí?, o el método marco normativo, o sea, el método que se toma como paradigma, como modelo a seguir por todas las ciencias que quieran convertirse en tal, o tener esa consideración de ciencia, debían regirse por el método de la física, que fue el método que había mostrado éxito en la historia más reciente, ¿no?, para el Círculo de Viena. Entonces, son los métodos de las ciencias naturales los que se imponen, ¿sí?, ahí como una suerte de corsé inclusive, al momento de constituir verdad científica. Esto, en el campo de las ciencias sociales, produjo un impacto enorme, porque las ciencias sociales tuvieron que forzar sus objetos de estudio, ¿m?, a lo que le imponen los métodos propios que son para otras ciencias. Ya en la clase anterior, recuerdan, yo les hablé de la clasificación de saberes. Les dije, bueno, tenemos humanidades, tenemos artes, tenemos ciencias y tenemos tecnologías. Entonces, una ciencia social, como puede ser, no sé, la antropología, como puede ser la sociología, como puede ser la comunicación, como puede ser la lingüística, ¿sí? O como puede ser la educación física, tal vez, no lo sé, eso lo vamos a debatir la clase que viene. Una ciencia social, para poder ser reconocida como ciencia o para poder ser valorada en su carácter de cientificidad, tuvo que forzar sus objetos de estudio a la utilización de métodos de validación propios que son para las ciencias naturales. Eso en ciencias sociales se conoce como reduccionismo metodológico, o sea, se reduce el reduccionismo ontológico o reduccionismo, sí, metodológico, porque se reduce el ser, lo propio de las ciencias sociales, a los métodos de las ciencias naturales.
Por otra parte, ¿sí? Produce otro efecto, que la producción científica en ciencias sociales queda absolutamente eh, reducida, ¿sí? Como, ¿cómo se dice? Queda absolutamente sometida o subyugada por esos enfoques metodológicos de los modos en que produce conocimiento el campo de las ciencias naturales. Entonces, hay toda una primera etapa. Ustedes saben que las ciencias sociales surgen en el siglo XIX, la inmensa mayoría de ellas, creo que ya les dije en la clase pasada, de un lento pero imparable proceso de desprendimiento de la filosofía durante el siglo XIX, fin del siglo XIX y durante el siglo XX. Las ciencias sociales se van constituyendo como campo, y de hecho hasta hoy van surgiendo nuevas ciencias sociales, eh, y las ciencias sociales pierden ahí en todo el siglo XX, eh, prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, quedan, a ver, encorsetadas, ustedes saben lo que es un corset, quedan encorsetadas a una matriz metodológica que las oprime, que no les reconoce su naturaleza propia, que es la naturaleza de lo social. Recién hacia la segunda mitad del siglo XX empiezan a aparecer respuestas más propias para las ciencias sociales, como son las respuestas de lo que se llama paradigma interpretativo, hermenéutica, ¿sí? O comprensivismo. Son distintos enfoques, pero más o menos dicen cosas parecidas. Los enfoques interpretativos, comprensivistas o hermenéuticos lo que hacen es reconocer a las ciencias sociales y a las humanidades como en su carácter propio, como lo que son. Y a partir de allí construyen, digamos, sus producciones de verdad o sus producciones científicas. Vamos a ver un poquito ahora entonces qué son esto de los métodos de validación de las ciencias naturales para intentar comprender esto. La idea, chicas y chicos, es terminar a la una, así que vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Así que, profe, Claudia, te cedo la palabra. Yo apago mi micrófono y sigo acá, aunque me voy a ir hasta el baño, pero sigo acá. ¿Eh? Buenos días a todos. Cuando el profesor me propone, ¿no?, esta temática, eh, hablando con él, les decía que sería interesante hacer un recorrido bastante humilde porque desconocemos de su disciplina, que es la educación física, de la parte histórica, de ver cómo a través del tiempo se fue educando, entre comillas, el cuerpo. ¿Mm? Porque esta disciplina, si bien uno tiene que conocer de ella para poder reflexionar epistemológicamente hablando, tiene que ver justamente con esto de la metodología, ¿no? Hago esa breve introducción del recorrido histórico de la educación física porque es una parte de la materia, ¿sí? No podemos dejar de lado esa cuestión. Dicho esto, para comenzar, ahora sí yo quisiera hablar brevemente, no cargarlos de tanto vocabulario técnico de la disciplina, pero hacer un recorrido breve de lo que son los métodos de validación en ciencias naturales. Recordarán que en la clase anterior el profesor les dio una clasificación del saber, entonces, partiendo de ahí, decimos que las ciencias naturales forman parte de ese gran grupo que son las ciencias fácticas. ¿Por qué son las ciencias naturales ciencias fácticas? La palabra fáctica deriva del latín factum, que significa hecho, ¿sí? Entonces, si una de las ciencias naturales, por ejemplo, la química, uno piensa, ¿no?, un bioquímico que está analizando la sangre. Bueno, eso, la existencia de la sangre, ahí está el punto,
¿sí? O sea, la sangre existe, no es el producto de nuestra imaginación, es algo real y concreto, ¿sí? Entonces, las ciencias naturales van a trabajar junto con las sociales con los hechos, algo que está presente en la experiencia, algo que podemos eh, observar, ver. ¿Mm? Muy bien, entonces, dentro de lo que es los métodos en las ciencias naturales, hablamos de tres métodos. El método inductivo, el método hipotético deductivo y el método falsacionista. ¿Mm? Algunos también lo suelen llamar refutacionista. ¿Eh? Entonces, ¿cómo dentro de lo que es la epistemología hablamos de métodos? Y bueno, porque es el recorrido que sigue el investigador, método es el camino, el camino que va a ser el investigador o el científico para llegar a un determinado saber, a verificar, a comprobar cómo llegó a ese saber, ¿sí? Entonces, el inductivismo tiene que ver con pensar en la observación, parte de la observación, ¿sí? Si uno hace un recorrido histórico, ya en Aristóteles encontramos que el filósofo nos habla de la inducción, ¿sí? O sea, de la observación, pero plantea el inconveniente de que no existe, lógicamente hablando, la posibilidad de una inducción completa, total, ¿sí? Vamos a hacer un simple ejercicio. Vamos a suponer que yo les diga ahora, vayan a observar todos los primer años eh, que dan de secundaria educación física. Ay, bueno, el primer planteo que se nos presenta es que si yo digo todos, tendría que observar todos los chicos de esa edad que van a la escuela secundaria de todo el planeta Tierra, ¿sí? Es algo lógicamente imposible de realizar. No lo puedo realizar por cuestiones físicas, por cuestiones de tiempo, por todas las cuestiones. Lógicamente es imposible, ¿sí? Entonces, la inducción tiene varias críticas, pero las ciencias hasta el día de hoy no descarta la observación, ¿sí? Digamos, está presente la observación en las ciencias. Tiene que ver con una forma de pensar o de razonar lógica que dice, bueno, fui a África, observé cisnes blancos. Fui a Europa, observé cisnes blancos. Fui a Brasil y observé cisnes blancos. ¿Qué concluye nuestro razonamiento por una cuestión lógica? Que todos los cisnes son blancos, ¿sí? Porque eso es lo que observé. Pero el problema que tiene el método es que si aparece un cisne negro, de color negro, cae mi conclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los cisnes van a ser blancos. ¿Eh? O sea, ese es el primer problema que se le plantea, que es un salto lógico, se llama, del método, porque generaliza a partir de pocas observaciones, generaliza una idea, ¿sí? Generaliza. Entonces, el problema de la generalización en el vocabulario científico específico es que incluye la palabra todos. ¿Sí? Si yo generalizo, incluyo la palabra todos. Muy bien. Entonces, a través del tiempo y luego de esta reunión del Círculo de Viena, varios autores
comenzaron a pensar, ¿no? A plantearse esta idea de que cómo dentro del ámbito científico se podría llegar a una fusión de las ciencias, a un criterio, como decía el profesor, de demarcación de lo que es científico y de lo que no es científico, ¿sí? Y entonces comienzan a pensar de otra manera, ¿no? O sea, seguir la vía deductiva. El método hipotético deductivo, ¿de qué parte? De un problema, ¿sí? Cualquiera, un problema X, ¿sí? Va a decir, bueno, se planteó este problema al cual le voy a intentar dar una hipótesis. Una hipótesis es una explicación tentativa, temporaria, es una conjetura que yo tengo acerca del problema, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser el método hipotético deductivo? Y bueno, va a pensar en enunciados observacionales, ¿sí? Es decir, ¿qué puedo decir con anterioridad para luego diseñar, ¿sí? Hacer un diseño experimental para contrastar eso que estoy diciendo, ¿sí? Que si se confirma o no esas consecuencias observacionales, eso que se confirma se va a convertir en ley, ¿sí? La característica fundamental que tiene la ley científica es que es una de las tantas, que es universal, ¿sí? Una ley científica o sea, se tiene que reproducir en cualquier parte del mundo, ¿sí? O sea, bajo las mismas condiciones de ese diseño experimental, ¿sí? Que se hace teniendo las mismas técnicas, el tiempo, bueno, todos los recursos que se van a disponer en ese diseño experimental, ese experimento se va a repetir de la misma manera en cualquier lugar del planeta, ¿sí? Por eso se convierte en ley. ¿Mm? Muy bien. El método, este, este método deductivo es el que impera actualmente en ciencias, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo impera? Porque todos, si bien nosotros no somos específicamente científicos, ¿sí? Porque tenemos todos, la mayoría tenemos la idea del científico que está con los tubos de ensayo en un laboratorio, ¿no? Y no escapa tanto a la verdad porque realmente es así. Pero, ¿qué pasa? En ese diseño hay todo un plan del investigador, es decir, del científico, de que eso que planteo en la hipótesis es verdadero, ¿sí? Entonces, todo ese diseño experimental que, bueno, voy a utilizar tantos gramos de esta sustancia, le voy a agregar esta otra sustancia, voy a usar pipeta, tubo de ensayo, bueno, todo lo que diseña experimentalmente, ¿sí? Eh, ya va de antemano pensando que su hipótesis es verdadera. Entonces, todo ese diseño va a estar conforme a que se confirme su hipótesis. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ocurre? El tercer método dentro de las ciencias naturales va a decir no. Lo único verdadero, decía Popper, que es el mentor o el autor de este método, eh, lo único verdadero en ciencia es lo falso, ¿sí? Entonces, cambia la forma de razonar lógicamente para decir, bueno, vamos a ir con la idea de que la hipótesis es falsa, ¿sí? Vamos a ir con la idea de que la hipótesis es falsa. Si la hipótesis se confirma en el tiempo, ¿sí?
y no es refutada, se mantiene, ¿sí? Pero no quiere decir que en algún momento esa hipótesis pueda ser vencida, refutada. ¿Mm? Entonces, muy bien. Este vocabulario, yo no quiero ahondar mucho en el vocabulario lógico, científico, específico, porque la idea de plantear la clase de hoy tiene que ver justamente con cómo a través de la historia se fue dando esto de la educación física, ¿no? Y que va a quedar pendiente, creo yo, que para la clase anterior, que lo vamos a hacer un análisis más en profundidad. Pero bueno, no se puede escapar a esta metodología, ¿sí? O sea, cuando hablamos de método, estamos hablando de la metodología, cómo piensa, cómo razona el científico o la ciencia. ¿Mm? Entonces, esto permite dentro del campo de las ciencias naturales decir, bueno, esto es ciencia y esto no es ciencia. Popper, el autor del último de los métodos, el método falsacionista, justamente estaba muy preocupado, ¿no? En ese tema de decir, bueno, esto es ciencia y esto no es ciencia. Elaborar un criterio de demarcación. ¿Mm? Y pone muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, las, la astrología. Muchos de nosotros escuchamos todos los días, bueno, ¿qué nos dice hoy el horóscopo? La astrología es una disciplina muy ancestral, diría yo, ¿sí? Que siempre estuvo presente en la historia de la humanidad y continúa vigente, ¿sí? Porque el horóscopo Auro, Aries, Tauro, Libra, etcétera, etcétera, es conocido por todos nosotros, pero es una disciplina muy antigua. Pero, ¿qué diría Popper? Bueno, eh, en la realidad nosotros podemos traer acá al mundo concreto, real, y decir, bueno, hoy está influyendo el cometa, la estrella, está en la casa 10. ¿Puedo científicamente comprobar eso? No, va a decir Popper. Entonces, la astrología no es una ciencia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no puede ser comprobada a través de la experiencia, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión fundamental de la delimitación. Decir qué disciplina o qué saberes pueden ser considerados científicos y cuáles no. ¿Mm? Muy bien. Siguiendo con la línea, el profesor me pidió anoche que hablara la cuestión de la verdad un poco, ¿no? Entonces, Nietzsche es un filósofo, fue un filósofo contemporáneo eh, que su filosofía se llamó a martillazos, ¿no? Una filosofía que viene a derribar todo lo que estaba establecido culturalmente y socialmente. Entonces, eh, pensar al filósofo, y acá sí vamos a hacer un rastreo breve, ¿sí? ¿Cuál era la formación del filósofo? El filósofo era un filólogo, ¿sí? ¿Y qué es la filología? Bueno, la filología no es lo mismo que la filosofía, ¿sí? Sino tiene que ver con una disciplina que surge en el Renacimiento y ¿qué hace? Bueno, el filólogo es un experto en qué? En literatura, ¿sí? Es un experto en lo que se denomina cultura clásica, ¿sí? Bueno, ¿y cuál sería la cultura clásica? Y la griega, sin
No hay otra posibilidad de decir que no sea la cultura griega, la cultura clásica. Es la cultura griega, ¿sí? Entonces, todo nuestro saber occidental incluso está teñida de esa cultura, no solo la griega, sino también la romana, ¿no? Por otras cuestiones que después vamos a ver, y que mucho tienen que ver con la educación física, ¿sí? Pero los dejo ahí como al margen, ¿no? Muy bien, entonces, esa filología que surge en el Renacimiento tiene como función el celo, diría yo, de los pensadores de la época, de un celo, pero terrible, por transcribir los textos sin tergiversarlos, o sea, sin cometer un error de interpretación, ¿sí? Pero había un problema, ¿no? Porque los textos estaban en griego. Entonces, el que traducía tenía que saber, obviamente, el idioma. ¿Mm? ¿Y por qué estoy hablando así brevemente de la formación académica del filósofo Nietzsche? Y porque esto es fundamental para la obra que él lleva adelante, con toda su filosofía, ¿sí? O sea, no se puede ser o pretender ser o interpretar a Nietzsche siquiera sin hacer un recorrido por su formación académica, porque esos conocimientos de su formación académica fueron los que les permitieron al filósofo hacer un análisis profundo de algo que nos interesa acá en epistemología, ¿sí? Porque ¿qué nos interesa más allá de la filosofía, de la ciencia? Bueno, todo lo que nos puede aportar del lenguaje, de la gramática, del arte, de la estética, que todo lo que nos puede aportar el filósofo. Algo, una palabra fundamental que para la epistemología es la palabra verdad, ¿sí? Hablando mal y pronto, Nietzsche se mete con la verdad. A Nietzsche le interesa la verdad. Entonces, eso que dice de la verdad es lo que nos interesa dentro del campo epistemológico, ¿sí? Porque, ¿cuál es la cuestión acá? Cuando hablamos de conocimiento científico, eh, la mayoría de nosotros piensa, bueno, lo dice la ciencia, por eso hablaba del corset, ¿no? El profesor. Bueno, pero esto lo dice la ciencia, entonces es verdadero, ni lo dudamos, ¿sí? O sea, es un saber científico, por lo tanto, para nosotros es verdadero, ¿sí? Pero lo que se plantea, el filósofo se plantea es, bueno, ¿de dónde provienen esas verdades? ¿Sí? Y entonces ahí él se va a meter de lleno a la cuestión de la gramática, ¿sí? O sea, ¿qué es la gramática? El lenguaje, ¿sí? Y se pregunta, ¿no? El filósofo, eh, ¿de dónde será que proviene el nombre hoja? ¿Sí? O sea, ¿por qué nosotros a la hoja del árbol o de las plantas le llamamos hoja? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo comenzó a llamarse hoja a las hojas, por ejemplo, del árbol? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Eso era lo que al filósofo le, le interesaba muchísimo, hacer ese rastreo histórico. Entonces, llega a la conclusión, como ya les anticipó el profesor, de que la verdad es una construcción, ¿sí? Es una construcción que está atravesada por lo histórico, lo social, eh, lo cultural, o sea, un entramado
de cuestiones que tienen que ver con símbolos, con tradiciones, y entonces ya el análisis se vuelve más complejo, ¿no? Eh, y Nietzsche se va a meter contra tres instituciones, fíjense, nada más ni nada menos, que son la filosofía, la ciencia y la religión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se mete con estas instituciones? Porque para el filósofo estas tres instituciones eh, son las que generan esas verdades, ¿sí? Fíjense todo lo que es el saber filosófico, con todos los filósofos que tuvimos que estudiar a través de nuestras formaciones, que son muchísimos. Eh, Piensen en la ciencia, todo ese corpus científico de saberes que es el que está vigente actualmente, que recién, como recién mencionaba el profesor, no es imposible escapar a esos saberes científicos porque atraviesan todas nuestras este, eh, prácticas. ¿Mm? Entonces, es imposible escapar a esos saberes. Muy bien. Y la religión, también la religión nos impone una verdad, ¿sí? Entonces, el filósofo hace un rastreo histórico que le permite esos conocimientos que él tiene en su formación académica para ver cómo a través de esos textos antiguos, clásicos, estaba presente el tema de la verdad, ¿sí? Cómo se fue desarrollando a través de la historia ese concepto de verdad y cómo llega esa verdad hoy, este, actualmente, a nosotros. ¿Mm? O sea, para hacer un ejercicio así muy sencillo, muy práctico, eh, filosóficamente hablando, les digo, eh, qué problemas que tenemos en la actualidad con la verdad, ¿no? O sea, ¿dónde está la verdad? Porque cada uno habla desde su posición, desde sus intereses. O sea, ¿a quién le creo? ¿No? O sea, ¿cómo puedo establecer que eso que dicen o hacen sea verdad? ¿Mm? Entonces, esa es la función de la epistemología. ¿Eh? No solo centrarse en lo que es el vocabulario técnico específico de lo que es la ciencia en sí o ese saber científico, sino también hacer un recorrido histórico, ¿sí? De las disciplinas. Porque no podríamos hacer epistemología, por eso la materia se llama epistemología de la educación física, ¿sí? O sea, hay que hacer un rastreo cómo a través de la historia se fue consolidando ese saber que ustedes tienen en su campo disciplinar, ¿sí? Que es el ejercicio que les dio el profesor. A mí me gustaría dejarles otros después, cuando veamos bien la parte histórica, que eso es lo que me propongo para la próxima, si el profesor me permite. No sé, Daniel, te cedo la palabra. Sí, por supuesto. Me parece que está muy bien. Nosotros vamos a preparar justamente un cruce entre historia y epistemología de la educación física para el tercer encuentro, digamos. Eh, Estuve mirando inclusive varios programas de esta misma materia y en general, bueno, hay una ausencia muy grande de la reflexión sobre el objeto propio de la educación física, ¿no? Que yo imagino, esto también supongo que ustedes lo charlaron en su momento, me parece con Eugenio Paulone, porque es la materia que más se acerca conceptualmente y probablemente tal vez en la materia de proyecto que vieron, o no sé, en alguna de las materias que vieron con el doctor Kahn,
pero justamente es el gran problema que tiene, no es un problema, pero digo, se problematiza en el sentido académico, esta cuestión de cómo ha ido mutando la consideración del objeto de esta disciplina o de este campo en particular que es la educación física. Así que sí, me parece que está muy bien. Vamos a ir mirando esto para que también podamos hacer un intercambio. Digo, ustedes desde el conocimiento profundo que tienen de la disciplina por practicarla y por ahí nosotros en este ejercicio de poder mirarla bajo el prisma de una disciplina como la epistemología que nos permite tratar de clasificar qué cosa es esto llamado educación física, ¿no? Que era un poco la propuesta. Bien, a mí me gustaría, si pueden abrir los micrófonos y hacer algunos comentarios, algunas preguntas, algunas dudas, porque si no, esto es un monólogo de dos, y la verdad es que la idea es que se parezca un poco a lo que podría ser una clase presencial, digamos, o sea, que ustedes tengan la posibilidad de preguntar, de hacer comentarios, de sugerir, de decir aquí entendí, aquí no entendí, aquí me perdí, esto qué onda, ¿se entiende? Así que, bueno, abran sus micrófonos los que puedan y hagan los comentarios, entonces podemos avanzar o hagan preguntas o planteen interrogantes también. Bueno, de a uno, no se maten, ¿eh? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Están mudos? Digan algo, por lo menos, o es que acaso, sí, pueden, los que cursaron epistemología en la formación de base, pueden, sí, me imagino, a ver, ahí dice, de si la educación física es una ciencia. Bueno, no sabemos eso, o sea, eso lo vamos a ir charlando. A ver, alguien abrió el micrófono ahí, no sé quién. Yo, hola, Hola Solange, ¿cómo ¿cómo estás? están? Bien, bien. Vos cursaste en el profesorado de epistemología. Sí, en el profesorado vimos toda la parte de historia, vimos lo de clasificación de las ciencias, bueno, todo lo de método científico, los métodos que se utilizan en la ciencia social, en las ciencias naturales, lo de paradigmas, así que para mí, digamos, fue bastante entendible todo lo que estuvimos desarrollando en estos Ujú, dos encuentros. ujú. Y el tema de la educación física, sí, yo igual fue un tema debatido, obviamente cuando cursamos la materia, pero bueno, después en la próxima clase si vamos a tratar eso, voy a dar mi concepción o mi punto de vista. Sí, 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 sí. Nosotros no tenemos certeza sobre No, esto, porque claro, no hay es nada, como el no caso hay de nada. las ciencias de la educación, ¿no? Exacto. ¿Mm? Y es más, para el doctor Kahn, con quien hemos charlado estos temas también en algún momento, porque yo doy epistemología en la maestría, también en la maestría en didáctica de la educación física, y bueno, cuando tomé el seminario, me problematizó justamente esa pregunta. O sea, me puse a indagar, a buscar, y hablando con el doctor Kahn me dice, mira, para mí la educación física es una de las ciencias de la educación, fíjense ustedes, ¿no? Uh-huh. En general, yo que también hice mi formación en ciencias de la educación, nosotros nunca la incluimos, ¿eh? Digamos, como si no fuera, y bueno, es como para revisar eso también, ¿no? Y me quedé pensando porque hay un grupo grande de profesores de educación física, luego licenciados en educación física, con maestrías en educación y con doctorados en ciencias de la educación. O sea, hay un recorrido ahí. De hecho, uno de los más importantes pedagogos que tuvimos en los últimos años, Estanislao Antelo,
Eh, a ver, Jesús dice, somos hijos huérfanos, no tenemos aún la percepción de ser ciencia. Bueno, por ahí eso es una riqueza también, ¿eh? Porque la ciencia también constipa bastante, ¿no? Así que por ahí no hay que mirarlo desde lo negativo, sino hay que encontrarle justamente lo positivo que podría tener esa situacionalidad. Pero les decía, el doctor Estanislao Antelo, un rosarino que integró el seleccionado nacional de rugby, bueno, un reconocidísimo profesor, licenciado en educación física, luego hizo todo el recorrido en educación, magíster en educación, doctor en ciencia de la educación. Finalmente él termina siendo uno de los pedagogos más importantes de las últimas décadas en la Argentina. Tal vez, no quiero ser injusto, pero tal vez el pedagogo argentino de las últimas décadas. Me refiero a alguien que produce, o que producía, en este momento ya no lo está haciendo, que producía saberes para esa materia llamada pedagogía directamente. Así que digo, y viene del campo de la educación física, y sin ningún problema en nuestra formación, porque él fue profesor cuando yo cursé el doctorado, por ejemplo, a él, digamos, jamás se sintió excluido de este campo, ¿no? Del campo de las ciencias de la educación, al contrario. Así que sí, me parece que es un tema muy interesante a debatir. Sobre todo me parece que hay una percepción también de la disciplina que está vinculada a los usos del cuerpo y de la educación física en distintas décadas y en distintos enfoques, sobre todo de políticas eh, educativas en educación física, ¿no? Creo que ustedes cursaron algo de políticas deportivas, ¿no? Con Díaz Kelly, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí. Por ahí me parece que también puede haber algún cruce. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo? Por ejemplo, que quiera hacer un comentario respecto de esto que estábamos señalando. No sé, también me gustaría saber si Dani Dance, que está cursando el doctorado en Ciencias Sociales y está escuchando estas clases, o Miriam Arellano, que está cursando la maestría en Didáctica en Educación Física. Buen día. Sí, hola. Estaba escribiendo, que la verdad que muy interesante las dos exposiciones, es algo un poco para refrescar, y la verdad que avancé bastante en mi trabajo, y estoy viendo cómo incluyo esto último, que hablaron de la verdad, Sí. que gira mucho la epistemología, así que bueno, estoy viendo ahí, ultimando detalles, así que no, la verdad que es súper provechoso en los dos encuentros. Les agradezco a ambos profesores. Bueno, gracias a vos, Dani. ¿Alguien más? Daniel, Sí. ¿me escuchás? Y con Sí, respecto a epistemología, digamos, ¿cómo la clasificaríamos? ¿Como ciencia o como disciplina? ¿a la epistemología? Sí. No, es una disciplina filosófica, no es ciencia, es parte del campo de la filosofía que es una humanidad. Yo les pasé, me parece, el PDF donde está el Sí. cuadro de la clasificación de saber. Ahí tienen como un mapa, digamos. Sí, pero yo lo preguntaba justamente porque eso era uno de los debates que teníamos cuando cursábamos epistemología en el profesorado. Y era una pregunta clave, digamos. Si era ciencia o disciplina. Y lo que nos aparecía sí que es una disciplina filosófica. Exacto. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que en la clase pasada yo dije que el término ciencia tiene un doble origen y de ahí se desprenden dos sentidos. Un origen lejano en el tiempo que tiene que ver con el proceso del paso del mito al logos que se da en Grecia en el siglo VI, en el que se establece la idea de que todo saber racional que se puede avalar por la comunidad, por las instituciones de la comunidad como tal, es reconocido como científico. En ese sentido, la filosofía o la metafísica, inclusive luego en el medioevo la teología, van a ser consideradas ciencias, porque pertenece al modo en que se entendía la ciencia hasta ese momento, inclusive, claro. ¿Se entiende? Pero a partir de la modernidad, el término ciencia tiene un sentido restringido que tiene que ver con ese segundo origen. La revolución científica moderna, llevada adelante por Galileo, Kepler, Copérnico, inclusive un Giordano Bruno
quemado en la hoguera, ¿sí? Un Galileo obligado a abjurar, ¿sí? Creo que ya de esto les hablé en la clase pasada. Establece un sentido para el término ciencia estricto y específico. Dice que ciencia es aquel tipo de discurso, aquel tipo de saber cuyos enunciados pueden contrastarse con la experiencia. Comprobados. Exactamente. En ese sentido, la filosofía es un saber racional, pero no busca la contrastación empírica. Por eso es una humanidad, ¿se entiende? Como las ciencias Exacto. naturales, digamos, que son. Las ciencias naturales o las ciencias sociales sí necesitan contrastación. Por eso es que la epistemología es una parte de la filosofía y como tal es una humanidad, es una disciplina filosófica humanística, si querés, una disciplina humanística. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Por favor. Bueno, entonces, queda esta tarea. No sé, Claudia, creo que iba a proponerles otra más. Para mí es importante empezar la clase que viene a partir de la pregunta ¿qué cosa es la educación física? A partir de lo que ustedes puedan producir. Y en base a eso, arrancamos con lo que nosotros vamos a compartirles, de nuestras indagaciones también. Y no sé si, Claudia, vos querías proponerles otra actividad. Yo les voy a dejar todo el material con una suerte de punteo de consignas para la lectura. Voy a intentar hacerlo esta tarde mismo, ¿saben? Así ya les queda a ustedes, ¿ok? En el grupo de WhatsApp primero. Después voy a subir todo seguramente al aula también. Sí, Daniel. Yo quisiera que de los aportes que ellos tienen en su formación, cuando estudiaron el profesorado, cómo era la educación del cuerpo en la antigüedad. Ah, bien. ¿Sí? Solamente les voy a pedir una tarea sencilla, breve, muy breve, ¿sí? Una idea, una imagen, un concepto, de cómo era valorizado o no el cuerpo, ¿sí? O de qué manera se educaba el cuerpo en la antigüedad, haciendo foco en Grecia y Roma. Bien, ¿Mm? bien. Genial. Bueno, si no hay más consultas, preguntas y demás, vamos a dar por cerrada nuestra clase de hoy y nos encontramos el sábado que viene a las 10:30. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la semana que viene. No, en la antigüedad es la antigüedad griega, seguramente. Griega o y romana podría ser, ¿sí? ¿Verdad, Claudia? Sí. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.